visto en ningún libro de inversión. Un libro brillante. Luego seguí leyendo sus otros libros, porque tiene pues, como 5 o 6 libros que merecen la pena leer todos, y eran también brillantes. Y llegaba un punto, Harry Brown era un especulador, había hecho análisis técnico, operaba con derivados de forma apalancada, era un especulador, pero en el año 83 o así, antes del 83 ya se había aproximado a lo que era cartera permanente, pero no de la forma que lo conocemos hoy en día, con otro asset allocation muy diferente al actual, pero en el año 83 escribe un libro que tengo por aquí atrás, que se llama How the Best Laid Plans Usually Go Wrong, como los mejores planes algunas veces salen mal, se llama, que es un libro también brutal, y en el que ya define el planteamiento de cartera permanente de hoy, no basado en un aspecto quant, sino explicado de por qué esto tiene que funcionar de forma sencilla, a nivel macro, a nivel fundamental. Y en ese mismo año, creo que fue en el año 83, se junta con Terry Coxon, que era un inversor americano, y montan un fondo que se llama Permanent Portfolio Fund, que existe hoy en día, que es un fondo inspirado en la cartera permanente, que lleva más de 40 años existiendo y gestiona miles de millones en Estados Unidos. Pocos fondos han sobrevivido a un periodo de tiempo tan extenso, donde implementa una estrategia de cartera permanente parecida, que se inspira en ese concepto, y de forma satisfactoria ha evolucionado. Y él también, pues cuando ya reúne un cierto patrimonio, decide aislarse de la especulación, destinar una parte de su patrimonio, que es lo que él denomina cartera variable, a la especulación, porque tenía esa necesidad y mucha gente la tiene, pero el grueso de su patrimonio lo invierte en cartera permanente. ¿Por qué? Porque los rendimientos de cartera permanente son satisfactorios y el camino es muchísimo más tranquilo. Satisfactorios hasta el punto de que pues las rentabilidades desde 1973 hasta 2024 son del 8 y pico anualizado en dólares, casi el 9. Estamos hablando de rentabilidades muy aproximadas a la renta variable. Sí que yo desde un inicio, desde que escribí el libro, dije que eso, en mi opinión, no era extrapolable a futuro, porque hemos vivido un superciclo de bajada de tipos de interés que ha beneficiado en gran parte a una parte importante de la cartera permanente, pero son rentabilidades ajustadas a riesgo de matrícula a honor, porque el drawdown máximo de la cartera permanente es de 1/3 del de la renta variable con rentabilidades sobresalientes. Entonces, cuando leo sobre todo eso, sí que fue el mayor impacto a nivel mental que he tenido en plan, Dios mío, esto tiene, no es un backtest, no es que esto tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. Entonces empiezo a hacer mis propias investigaciones por medio de pues, sistemas, backtest, empiezo a hacerme como mi cuaderno de bitácora de todo mi viaje alrededor de esa investigación y cuando termino de hacerlo, pues me doy cuenta de que tengo 300 páginas escritas de notas, lo ordeno y de esa forma surge el libro. En ningún caso fue algo intencionado, no hice las notas con la idea de montar un libro, pero cuando terminé vi que tenía algo tan completo y que en mi opinión tenía valor, que decidí darle estructura con la ayuda de mi buen amigo Ángel, que trabaja conmigo, es gestor también, y lo publicamos. Y ese fue mi camino y me cambió mucho la forma de pensar con respecto a la inversión, que no es blanco-negro, no es todo renta variable o todo, no, al final yo tengo una aproximación muy amigable a cualquier filosofía de inversión. Ujú. Entonces, desde el punto de vista de la gestión patrimonial, tú cuando le planteas a un cliente, dices esto, ¿no? De, oye, ¿tú estás dispuesto a aguantar drawdowns del 20-30%? ¿O quieres que sean menores? Yo una reflexión que me hago siempre es, una persona que ya tiene mucho dinero puede pasar dos cosas. Una, que tenga mucho miedo a que pierda temporalmente una parte de ese dinero. Y otra es que diga algo así como, bueno, vamos a ver, si tengo un patrimonio realmente grande, una pérdida temporal por un drawdown de estos, de un 20, un 30%, tampoco me mueve mucho la aguja a nivel de mis necesidades patrimoniales, pero prefiero una apuesta a largo plazo más ambiciosa para que mis hijos o mis nietos disfruten más de todo lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, no sé si tú esa reflexión la has tenido con tus clientes, un poco a veces, de decir, yo entiendo que al final tú recomiendas la cartera permanente como una forma de reducir esa volatilidad en el largo plazo,
Pero si te encuentras con clientes que al final te dicen, mira, yo es que si me cae un 30%, pues partiendo de este nivel que tengo, eh, o sea, tengo lo suficiente como para poder ir funcionando. Pero lo que sí que quiero es optimizar a largo plazo el crecimiento de mi patrimonio. No sé si has tenido ese tipo de debates, pues es uno de los problemas que le veo a la cartera permanente, ¿no? Siempre que efectivamente esa caída de la volatilidad, luego cuando ocurra de verdad te la creas, ¿no? Claro, mucha gente dice, no, no, yo esto lo voy a llevar bien, pero luego ese -30 hay que Sí, ver sí, cómo se gestiona el día a día. totalmente. A ver, mi experiencia es que ese perfil de clientes con un patrimonio muy elevado y que realmente esté dispuesto a soportar esa volatilidad, porque de partida todo el mundo sobre el papel, pero luego la realidad, te puedo garantizar que en la mayoría de casos es que no es así. Pero en mi experiencia, los clientes que sí que están dispuestos a soportar eso suelen ser empresarios que han empezado desde cero, han arriesgado muchísimo, han pasado por esa travesía y entonces ese perfil de cliente sí que en gran cantidad de casos tiene una tolerancia al riesgo mucho más alta de lo normal, mucho más alta de lo normal. Pero una persona que ha hecho su patrimonio, un patrimonio grande desde cero, como asalariado, es mucho más complicado. Te diría que ese es el perfil que realmente sí está dispuesto a soportar la volatilidad sin ningún tipo de problema y lo he vivido. En el anterior family office en el que he trabajado era una persona que tenía la vida totalmente solucionada. Hablamos de un patrimonio pues cercano a los 100 millones y que hizo una inversión, hicimos una inversión en renta variable del 150% su patrimonio en renta variable, o sea, una inversión apalancada. Entonces, Apalancada, caray. Sí, sí. una persona con una tolerancia, y le salió bien, le salió muy bien. Una persona con una tolerancia al riesgo muy por encima de lo normal. ¿Pero qué perfil es eso? Pues una persona que se ha hecho desde cero, la empresa pues ha sudado desde sus inicios, nadie le ha dado nada, sudor y sangre por el camino. Entonces, ahí sí que es cierto que es algo que llevas dentro de ti y te tiene preparado para esa volatilidad tan extrema y para ver caer tu patrimonio ya no un 20-30, sino en determinados momentos un 50. Ese tipo de personas sí que está más preparado para ser capaz de tolerar eso, pero es la excepción.